Qué precioso tiempo de alabanza hemos tenido el día de hoy. What a precious time of worship we've had today. Es una bendición seguir unidos en adoración en medio de todos los tiempos. It's a blessing to be united in worship in the middle of all these times. Les damos a todos un saludo y un abrazo muy caluroso hasta su casa. We want to say hello to everyone and send you all a warm hug all the way to your home. Y queremos, como siempre, pues recoger nuestras ofrendas. And as always, we want to go ahead and pick up our offerings. Y en esta ocasión quiero compartir un testimonio, And in this case, I want to share with you guys a testimony porque Dios está haciendo cosas preciosas because God is doing some precious things y poderosas en las familias de Houses of Light. and powerful here in the families here at Houses of Light. Nuestra hermana Andrea Marcos nos mandó una carta. Our sister Andrea Marcos sent us a letter. Se quisiera compartir de lo que Dios ha hecho en mi familia en esta pandemia. And she tells us, I'd like to share with you what God has done with my family in the middle of this pandemic. Gracias a Dios, mi esposo continuó trabajando con regularidad y recibió un aumento de sueldo. Thank God my husband continued to have regular work and he even had an increase in his salary. Imagínense nada más que en medio de esta situación, incluso no solamente no perdió su trabajo, sino que le subieron el sueldo. Imagine this, in the middle of all this, not only did he not lose his job, but he got a salary increase. La hermana sigue diciendo, como familia comenzamos a tener devocionales cada noche. The sister continues to say that as a family, they continue to have devotionals every single night. Son tiempos hermosos donde podemos expresarnos libremente lo que Dios habló a nuestros corazones. There are precious times where we can freely express what God is speaking into our hearts. En la porción de la Biblia que estábamos leyendo, In the portion of the Bible in which we were reading in, y pude ver cómo Dios fue cambiando poco a poco los corazones de mis hijos. and I was able to see how God, little by little, started turning or changing the hearts of my children. Es lo que hemos dicho, cómo Dios puede hacer que todo obre para bien, aún la pandemia. It's like, as we've been saying, God can make all things work out for good in the middle of a pandemic. La hermana sigue diciendo, vi su interés diario en pasar tiempos juntos The sister continues to say, I saw their interest in spending time together every day para aprender de nuestro Padre Celestial. so that we can continue to learn from our Heavenly Dice, el Father. milagro más grande que nos llenó de alegría She said, the greatest miracle that filled us with joy fue que Dios abrió puertas migratorias para el caso de mis hijos. is that God opened doors through the Department of Immigration for my children. Pude ver cómo Dios en medio del caos transformó todas las cosas para bendecirnos. I could see that how God in the middle of chaos transformed everything to be able to bless us. Gracias a él, James y Steven recibieron su residencia y ahora después de 10 meses, James pudo volver a casa. And thank God that after all these years, James and my other son received their residency. And after 10 months, he was able to come back home. A él sea toda la gloria. To him be all of the glory. Así que yo quiero seguir animando tu fe, mi hermano, So, beloved, I want to continue to encourage your faith para que fielmente le des al Señor sabiendo que Él es fiel y es bueno con nosotros. so that you can continue to faithfully give to the Lord and know that he's faithful with every single one of us. Como sabes, hay 5 formas en las que tú puedes dar tu ofrenda. As you already know, there's 5 different ways in which you can give your A través de offering. nuestro sitio de internet, You can do it through our website. a través de mensaje de texto. You can do it through a text message. Puedes también traerlo aquí a la iglesia, You can also bring it here to the church. enviarlo por correo You can send it by mail. o bien hablar a la librería para que te ayuden. Or you can even call our bookstore and they'll be able to help you. Y yo de veras les agradezco muchísimo a todos los que fielmente han seguido dando. And I just want to say thank you to everyone who faithfully has continued to give. Y quiero que orar para que Dios siga bendiciendo tus ofrendas. And so I just want to pray so that God continues to bless your Señor, offerings. gracias te damos We say, Lord, we thank you por cada familia de Houses of Light, for every family here at Houses of Light, por el corazón fiel que ellos tienen para darte a ti. for the faithful heart that they have to give to you. Y sabemos que tus promesas son poderosas para no solamente protegerlos, pero también proveer para sus necesidades. And we know that your promises are powerful, not just to protect them, but also to provide for every single one of their Así que needs. gracias por esta ofrenda y por tu bendición sobre cada familia. So we thank you for this offering, your blessing over every family. En el nombre de Jesús. In Jesus' name, Amén. amen. También queremos en este día presentar un pequeño video On this day, we also want to show you a small video para poder felicitar y agradecer al Señor por todos los que se graduaron. so that we can congratulate and say thank you to God for everyone who's graduated. Gracias a Dios que pudieron terminar su ciclo escolar Thank God that they were able to complete their schooling. y aunque debido a las restricciones no pudieron tener una fiesta como las de siempre And because of the guidelines or restrictions, we couldn't have a party like we always have it o una graduación formal en su escuela. or a formal graduation there at your school. Sí queremos felicitarles, reconocerles a ustedes y a sus padres. We
also want to just congratulate you and your y al parents. unirnos al gozo de cada graduación. And then unite to the joy of every single graduate and Así que graduation. pongan atención, por favor. So please pay attention. Qué bendición poder celebrar a los que se graduaron. What a blessing to be able to celebrate the people that graduated. Los bendecimos, de verdad, nos encanta que se hayan graduado. We bless them. We rejoice in the fact that they graduated. Y el tema del día de hoy que quiero compartir con ustedes And today's topic that I want to share with you se llama Cristo nuestra paz. is called Christ, Our Peace. Y mientras observaba todas las cosas que se están presentando en nuestro país, And as I was observing all the things that are being presented in our country, porque parecía que ya como que las cosas se iban a recuperar un poco pasando las restricciones del coronavirus. because we were thinking that things would recover little by little, getting past the restrictions for the coronavirus. Sin embargo, pues ocurrió que este hombre, George Floyd, fue asesinado But now you know that George Floyd was murdered por un policía sin escrúpulos. by a police officer that wasn't thinking. Y eso está produciendo una serie de protestas a nivel de toda la nación e incluso de otras naciones. And in fact, this is now producing a lot of protests, not just in our nation, but in other nations. Muchos negocios que ya pensaban que finalmente se iban a abrir y se van a empezar a recuperar. Many businesses that thought that they were about to start to reopen and to start recovering, Resulta que ahora como están bajo toque de queda, no van a poder abrir completamente. now as a result of that, because they're in a curfew, they can't completely open. Como que la crisis se prolonga y se agudiza más todavía. It's like the crisis now prolongs itself and this begins to choke people more. Y bueno, estamos viendo cómo es que las cosas no se están mejorando por sí mismas, sino se están complicando. And we can see how things aren't just getting better by themselves, but they're even getting much more complicated. Y eso hace que muchas personas vivan en temor, en angustia. And this makes a lot of people start living in fear or in anxiety. Y yo creo que este es un momento de volver nuestros ojos al Señor And I believe that this is a time where we can turn our eyes to the Lord, para no vivir ni confundidos ni angustiados. so we don't live confused or in this anxiety. La semana pasada Elijah Choi nos habló acerca de cómo Dios utiliza las crisis para hablarnos. Last week, Elijah Choi was speaking to us on how God uses a crisis to be able to speak to us. Pero el problema es que podemos caer en confusión o en queja, But the problem is that we can fall into confusion or even complaints, evidenciando que no tenemos una comunión con Cristo como pensamos que la teníamos. exposing us and giving evidence showing that we don't have intimacy with Christ the way we thought we had it. A veces nuestro intenso deseo de volver a la normalidad Sometimes our intense desire to go back into what's normal puede ahogar el mensaje que el Señor nos dio. can choke the message that the Lord has given us. Y eso nos decía, Elijah puede prolongar todavía más la crisis. And this is what Elijah was talking about. This could even prolong the crisis. Así que vamos a orar para pedirle al Señor gracia para poder recibir este mensaje. So we're going to pray so that we can ask the Lord for grace so that we can receive this message. Señor, te damos gracias Lord, we thank you porque tú estás sentado en tu trono gobernando con autoridad. because you're seated in your throne governing with authority. Nada se sale de tu control. Nothing gets out of your control. Y hoy te pedimos revelación de quién es Cristo And today we ask you for revelation of who Jesus is para poder caminar a la luz de la realidad de quién es Él. so that we can walk at the light in the reality of who he is. Háblanos y tócanos el día de hoy. Speak to us and touch us today. Ministra a nuestro corazón. Minister to our hearts. Y aún si es necesario, confróntanos, Señor, And even if it's necessary, would you confront us? porque queremos oír tu voz. Because we want to hear your En el voice. nombre de Jesús. In Jesus' name. Amén. Amen. Bien, pues, como les decía, el tema es Cristo es nuestra paz. As I was already mentioning, the topic today is Christ, our peace. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, vemos cómo Jesús nos habla de las cosas que iban a suceder. And in the Gospel of Luke, chapter 21, we see how God starts to speak to us about how things would happen. Él nos habla como un profeta y como pastor He speaks to us as a shepherd and as a prophet acerca de los acontecimientos angustiantes que iban a pasar en todo el mundo. about the things that would happen, the anguish that would happen around the entire world.
antes de su regreso. before he returns. Y la meta es que ellos se mantuvieran como en esta sobriedad. And the goal is that they would stay sober or remain sober. Dice en Lucas capítulo 21, versículos 25 al 34, algunas porciones. Luke chapter 21, verses 25 to 34, some portions of it. Dice, entonces habrá en la tierra angustia de las gentes. It says, so then there would be in the earth anguish from the people. Versículo 26, desfalleciendo los hombres por el temor. Verse 26, that people would die because of fear. Dice, por lo tanto, cuando todas estas cosas, versículo 28, comiencen a suceder, Verse 26 says, now when these things begin to happen, pónganse de pie y levanten la mirada, it says, look up and lift up your heads, porque su redención está cerca. because your redemption draws near. Miren también por ustedes mismos, Also be watchful for que yourselves, sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. that your hearts aren't full with gluttony and drunkenness and the cares of this world. Jesús está describiendo la situación actual de una manera muy precisa And so Jesus is speaking of what's happening in a very precise way. y nos dice, ustedes no van a vivir llenos de temor y de angustia. And he says, you're not going to live full of fear and full of anxiety or anguish. Ustedes, yo les avisé con tiempo y pueden reconocer las señales de los tiempos. I warned you in advance and you're able to recognize the signs of the times. Varias veces en el Evangelio Jesús dijo que teníamos que ser personas entendidas para reconocer las señales y saber que Él ya vendría pronto. Several times in the gospel, Jesus told us that we had to be people with understanding so that we can recognize the times that we were living in. Porque cuando estamos confundidos nos podemos llenar de temor y podemos ser engañados. Because when we're confused, we can fill ourselves with fear and be deceived. Entonces, mientras todo el mundo está desesperado por paz y por seguridad So as the entire world is desperate for peace and security, y lo buscan tal vez en las drogas, en la pornografía, en las protestas o qué sé yo, and they're looking for that maybe in drugs or pornography or in protest, who knows what, lo que todos necesitan, hermanos, es comprender what everyone needs to understand is que la paz y la seguridad that all peace and all security no es la ausencia de conflictos is not the absence of conflict o una cuenta en el banco que nos garantice el futuro, or a bank account that can secure your future, ni siquiera un sistema de gobierno que le regale dinero a todos. not even a governmental system that can give everyone money. La paz es una relación con una persona. The peace is a relationship with the person, Se llama Jesús. and his name is Él Jesus. venció al pecado, la muerte y al diablo. He overcame sin, death, and the devil. Y Él es capaz de llenar el corazón del hombre de gozo y de paz. And he's able to fill a man's heart with joy and with peace. Y no solamente es algo que sucede por un momento, And this isn't something that just happens for a moment, sino que Él nos puede mantener con paz en medio de la misma tormenta. but he can keep us or maintain us with peace in the middle of the storm. Ese es Jesucristo, That's who Jesus is. ¿verdad? Nosotros no queremos solamente evadirnos de lo que está pasando. We don't just want to avoid what's happening, Queremos mantener nuestra paz but we want to maintain our peace al caminar, al conocer a Cristo. in walking and knowing Jesus. Porque las cosas, como ya nos estamos dando cuenta, no se van a componer por sí mismas. Because as we've already realized, things aren't just going to fix themselves. Aún se van a poner peor. Jesús habló de eso. In fact, Jesus says that they're even going to get worse. Varias veces hablamos acerca de eso aquí en la iglesia. Several times we've spoken about this here in our church. Cuando nos preguntan, ¿se va a poner peor o mejor? When they ask us the question, is this going to get better or is it going to get Les worse? decimos sí. And we say yes. Se va a poner, lo peor se va a poner peor y lo mejor se va a poner mejor. The bad is going to get worse and the better is going to get better. Entonces, este es el momento, hermanos, en el que se evidencia y se demuestra la comunión que tenemos con Cristo. So this is the time where we can expose and have in evidence the communion or the intimacy that we have with Christ. No solamente se trata de citar promesas que nos suenen alentadoras, It's not just about citing promises that could alleviate us, sino más bien de escuchar la voz de nuestro amado, but listening to the voice of our beloved, el Rey, juez y novio apasionado. the God judge and the bridegroom who's passionate. Esto es importante porque lo hemos hablado, pero más que nunca necesita ser una realidad. This is important because we've spoken it, but more than ever, it needs to become a reality. Miren, hemos escuchado mucho este tema, We've heard about this topic a lot, pero ahorita es cuando está sometiendo a prueba si realmente tenemos esta comunión con Él. but this is when it's really testing if we really have this relationship with Him.
Y cuando tú estás en esta comunión, todas las cosas que están pasando no te van a mover de tu lugar. And when you have this type of fellowship, all the things that are happening aren't going to move you from your place. Estaba pensando en lo que Jesús les dijo a los discípulos en Juan capítulo 14. I was thinking about what Jesus said to his disciples in John chapter 14, verse 1. Él les anuncia que se va a ir y que ellos van a ser sacudidos. He tells them he's about to leave and they're going to be shaken. Y se escuchan sus palabras diciéndoles, no tengan miedo. And you can hear his words when he tells them, do not be afraid. Si han creído en Dios, también pueden creer en mí. If you believed in God, then you can also believe in me. Esto me encanta porque es como las palabras de autoridad de Cristo diciendo, no tengas miedo. I love this because it's Jesus' words of authority that's telling you, don't be afraid. Las cosas se van a poner mal, pero tú no tienes miedo. Things are going to get bad, but you're not going to be afraid. Jesús nos da paz en medio de la crisis. Jesus is the one who gives us peace in the middle of the crisis. Podemos poner toda nuestra confianza en Él. We can put all of our trust in him. No tenemos por qué vivir en temor o en angustia. There's no reason why we have to live in fear or in anguish. Él es nuestra seguridad. He is our security. No tenemos miedo del futuro. We're not afraid of the future. Una señora me decía en el programa de radio esto. A woman was telling me in the radio program. Decía, pastor, a mí sí me da miedo la segunda venida de Cristo. She was telling me, Pastor, I'm really afraid of the second coming of Christ. Y me da miedo pensar acerca del futuro de mis hijos. And I'm afraid of thinking about the future for my children. Y le dije, hermana, no. And I said, Sister, no. Usted debe estar llena de gozo. You have to be full of joy. La venida de Cristo es el evento más glorioso que jamás nos pudiera pasar. The coming of Jesus is the most glorious event that could ever happen. Nuestro futuro está garantizado por la obra de Cristo. Our future is guaranteed because of the work of Jesus. Apocalipsis describe la conquista de Cristo sobre todo el mal The book of Revelations describes the conquering of Jesus over all evil, y cómo Él llena toda la tierra de su gloria on how he fills the entire earth with his glory, y nos sienta para reinar con Él. and then he sits us so that we can reign with him. Entonces no tenemos miedo, So then we're not afraid. tenemos confianza, We have trust. podemos seguir luchando, We can continue to fight, confiados en que el trayecto como el fin serán gloriosos. confident that the beginning and the end will be both glorious. Un poquito más adelante Jesús le sigue diciendo a los discípulos ahí en Juan 14:6. A little bit later, Jesus continues to tell his disciples there in John 14:6. Él está respondiendo a las preguntas de Felipe y de Tomás. And so he's answering the questions that Philip and Thomas have. Y les dice, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. And he tells them, I am the truth, the way, and the life, and no one comes to the Father unless through me. Yo sé que esta afirmación es muy conocida, And I know that this affirmation is very well known. pero no debemos de familiarizarnos tanto con ella que pierde el significado. But we don't have to become so familiar with what he said that we lose its meaning. Porque nos está diciendo, quien obtiene a Cristo tiene todo lo que necesita para todo momento de su vida. Because what he's saying is he who has Jesus has everything that he needs for the entirety of his life. Toda persona que no está satisfecha en Cristo va a terminar siendo engañada. Every person who's not satisfied with Christ is going to end up being deceived. Si Cristo no te satisface, If Jesus doesn't satisfy you, estás buscando algo más allá de la perfección, you're looking something farther out there than lo cual no perfection, existe. which doesn't exist. Quiero hablar de estas tres cosas que Jesús es. And so I want to talk about these three things that Jesus is. Número uno, Él es el camino. Number one is Jesus is the way. Él es la solución. He's the solution. Él es el que nos lleva al Padre. He is the one that takes us to the Father. Por su sangre nos abrió el camino para entrar al lugar santísimo. By his blood, he made the way to go into the holiest of holiest. Podemos presentarnos ante el Padre con confianza y orar todo lo que está en nuestro corazón. We can present ourselves with the Father and pray with confidence anything that's inside of our heart. Cuando dice que Jesús es el camino, nos está hablando de que Él es el que tiene la salida, la respuesta a todo lo que sucede. And when he's telling us that Jesus is the way, he's telling us that he's the one that has the way out or the answer to everything that's Si lo happening. seguimos, no nos vamos a perder. If we follow him, we're not going to get Por lost. ejemplo, una pregunta que nos podemos hacer. So for example, a question that we can ask ourselves, ¿Qué haría Jesús en medio de la pandemia? what would Jesus do in the middle of the pandemic? ¿Qué haría Jesús si escuchara de una injusticia social? What would Jesus do if he heard of a social injustice? ¿Qué haría Jesús frente a una marcha o una protesta que está siendo violenta? What would Jesus do in the middle of a march or in the middle of a protest that's becoming violent? Y esa comunión con Cristo y esa respuesta
es lo que se necesita. And that type of fellowship with Jesus and that type of response is what we need Es now. lo que el mundo necesita. It's what the world needs. Cristianos que sean como Cristo. Christians that are like Jesus. Nuestra meta es ser como Él, Our goal is to be like him, hacer lo que Él hace, to do the things that he pensar does, como Él to piensa, think the way that he thinks, hablar como Él habla, to speak the way that he speaks, obedecer al Padre como Él obedeció al Padre. to obey the Father in the same way that he obeyed the Father. ¿Quieres ser un buen esposo? Do you want to be a good Cristo husband? es el camino. Jesus is the way. ¿Quieres ser un buen padre? Do you want to be a good father? Cristo es el camino. Jesus is the way. ¿Quieres responder bien en una pandemia o en una crisis? Do you want to know how to respond well in the middle of a pandemic or a crisis? Cristo es el camino. Jesus is the way. Y aun si tú te desvías, Él con su mano te hace volver al camino otra vez. And even if you deviate or stumble, with his hand, he brings you back to his way again. Esa es la revelación de quién es Jesucristo para nosotros y para todo el mundo. That's the revelation of who Jesus is for all of us and for the entire world. Jesús también es la verdad. Jesus is also the truth. Escucha bien esto. Listen to this carefully. La verdad no es un conjunto de ideas correctas The truth isn't just a bunch of right ideas o de ideas razonables o inteligentes. or of reasonable or intelligent ideas. La verdad no es una filosofía o una religión determinada. The truth isn't a determined philosophy or religion. Es una persona y se llama Jesús. He is a person and his name is Jesus. Todo lo que Él dijo, sus profecías, promesas, son verdaderas. Everything that he said, his prophecies and his promises, they're true. Nunca ha mentido ni ha exagerado. He's never lied and he's never exaggerated. Solamente Él muestra la naturaleza real de las cosas Only he is the one that shows the true nature of things, en el cielo y en la tierra. both in heaven and in earth. Las ideas del hombre pueden sonar muy inteligentes y muy razonables, Man's ideas can sound very intelligent and very reasonable. pero si no se alinean con quien Cristo es, son mentira. But if they don't align himself with who Jesus is, they're a lie. Jesucristo describe la condición del mundo, la condición de las iglesias, todas las realidades. Jesus describes the condition of the world and the condition of the churches and all of the Él realities. puede evaluar a una viuda que está dando una ofrenda insignificante. He can evaluate even a widow who's given an insignificant offering. Él puede valorar a un niño que es despreciado. He can value a child that's been despised. Ese es Jesucristo. That's who Jesus Y is. cuando tú y yo caminamos con Él, tenemos este mismo corazón. And when you and I walk with him, we can have the same heart. No debemos buscar otra sabiduría We don't have to look for another type of más wisdom alta que la que está en Cristo. higher than there already is in Él es Jesus. el único que nos conduce a la vida eterna. He is the one that conduces us to eternal life. Entonces no podemos buscar en otro lugar esperando algo más inteligente o mejor que So we Él. can't go looking into a different place seeking something more intelligent or better than him. Yo pienso, por ejemplo, en el deseo de justicia que el hombre tiene. For example, I think of the desire for justice that a man could have. Todos queremos justicia, Everyone wants justice. pero la Biblia dice But the Bible says que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. that the wrath of man does not do the righteousness of God. Y que hay una justicia que es conforme al hombre que no llega al estándar de la justicia que es de Dios. That there's a righteous man that only gets to a certain level that can't work into, or the justice of a man that can't work to the level of righteousness of God. Por eso Cristo dijo más, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. That's why Jesus said, seek first the kingdom of God and all of his righteousness, Y las demás cosas te serán añadidas. and then all things should be added to you. Entonces Cristo nos guía a una justicia verdadera y duradera. So then Jesus leads us to a true and lasting righteousness. Jesucristo también es la vida. Jesus is also the life. Y a veces pienso en cómo el hombre, el corazón del hombre está vacío sin Cristo. Sometimes I think on how the heart of a man can be empty without Puede Jesus. estar lleno de cosas, lleno de logros, pero si no tiene a Cristo, aún sigue muerto. He could be full of things and full of achievements, but if he doesn't have Jesus, he's still dead. De hecho, quisiera que vieras un video muy breve de un hombre judío quien es una eminencia que tuvo un encuentro con Cristo. In fact, I want you to watch a video, a very brief video of a man who was very important, but he had an encounter with Jesus. Y él dice, ni siquiera todos mis logros académicos y mi fama mundial es lo más importante para mí. And then he says, not even all of my achievements, my academic achievements, or what I've achieved throughout the world is more important to me. Jesucristo es la parte más importante de toda mi vida, dice. Jesus, he says, is the most important part of my entire life. Entonces, ve este video y ahorita continuamos. So then watch this video, and then we're going to continue. I got my PhD in the field of organic chemistry, postdoc
at Stanford University, joined the group of a man who was going to win a Nobel Prize in chemistry. Voted one of the top 50 most influential minds in the world. I was a visiting scholar at Harvard University. I've spoken at every major university in this country, have over 650 research publications, voted the R&D magazine Scientist of the Year. I'm in the National Academy of Inventors. I'm a member of the American Association for the Advancement of Science, over 120 patents. Started 7 or 8 companies. We work in areas that range from medicine to material science to electronics, computer memory, medical devices. We work across a broad range of areas. But more than any of that, what means the most to me is that I'm a Jew who believes that Jesus is the Messiah. I grew up just outside of New York City. I thought everybody was Jewish. I didn't even know that there was anything else. I had no particular interest in that, other than when all my friends were getting bar mitzvahed or bat mitzvahed, and then I would attend, of course, every week. There was never really any excitement for me. I remember once I even tried to talk to a rabbi. He just brushed me off. There was very little explanation for me. I remember when I went to college, I started meeting a number of people that said that they were born-again Christians, which was sort of an odd term. What's born again? What do you mean, born again? One person saw me in the laundry room. He said, "Do you mind if I give you an illustration of the gospel?" And I remember we sat there and he actually started to draw a picture. A cliff with a man on one side, and he drew a little man, and then another cliff with God on the other side, and a big chasm in between that he labeled with sin. And I looked at him, I said, "I'm not a sinner. I've never killed anyone. I never robbed a bank. How could I be a sinner?" And he had me read a verse from the Bible. For all have sinned and fall short of the glory of God. In modern Judaism, we never really talked about sin. I don't remember ever talking about sin in my home. So he turned to another passage. Jesus said, "I say to you that everyone who looks upon a woman with lust for her has already committed adultery with her in his heart." Pow! I felt just as if I had been punched right in the chest. Here I was, new in college. I didn't think anybody knew. I would pick up these magazines and I became addicted to pornography. It was just through those magazines. And all of a sudden, something that's written in the Bible, somebody who lived 2,000 years ago is calling me out on it. And I felt immediately convicted. And that now I realized I was a sinner. When I read in the scriptures what sin is, then I knew I was a sinner. How am I going to get to God? We Jews know this better than anyone else. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. This description in Isaiah 53 of how he will bear upon himself my sin, the things that I had done, and this was him. This was the man that took this upon himself on the cross. The perfect God comes and gives himself for us. He is the one that gives himself for us. I started to realize how Jewish the New Testament is. This book is so Jewish. The New Testament is so Jewish. It's all around Jewish people. And then on November 7th, 1977, I was all alone in my room. The realization that Yeshua is the one who died on the cross. And I said, "Lord, I am a sinner. Please forgive me. Come into my life." And then all of a sudden, someone was in my room. And I opened my eyes. I was on my knees. I opened my eyes. Who's in my room? That man, Jesus Christ, stood in my room. This amazing sense of God. Jesus was in my room and I wasn't scared. All I started doing was just weeping. The presence was so glorious because he was there in my room on that day.
And I didn't want to get up. And this amazing sense of forgiveness just started to come upon me. That was it. Finally, I got up. I didn't know what to do. I didn't know who to tell. Here's this Jewish kid from New York City. What am I going to say? My cousins were shocked. How could you do that? You're Jewish. Telling my mother how I had invited Jesus into my life. She didn't say much. She was weeping. She told my father they weren't happy at all. And she said, I don't blame them for killing Jesus after the things that he said. Who is he to come against these religious leaders that have dedicated their lives to helping people and to tell them that they are whitewashed tombs? Who is he, this young man in his 30s, to say this to these scholars? He got what he deserved. And my mother's a very deep, pensive, careful reader. She read from Genesis right on through the Tanakh, the whole thing. When she got done, I said, what did you think? She said, God warned us over and over again. He warned us. When my daughter was about 15, my mother and father came to visit us. At one point, my mother went into her room for several hours. She came out. She said, quite a young girl you have. She talked to me for a long time. She started reading the Bible again, both the Old and the New Testament. One day, not long after that, she called me on the phone at the age of 72. She said, Jimmy, you wouldn't believe what happened. I said, what happened? She said, I was just reading. And it hit me. It hit me. The way he gave his life. I believe it now. Jesus is the Son of God. Qué tremendo testimonio de este hombre. What a tremendous testimony from this man. Wow. A mí realmente me impresionan las credenciales que él tiene. The credentials that he has really impresses me. He escuchado pocas personas con todos estos logros que él ha tenido. I've heard of very few people with the level of achievements that this man had. Sin embargo, él reconoce que Jesucristo es el centro, es lo más glorioso. But in fact, he recognizes that Jesus is a center and he's the most glorious one. Entonces yo quiero hoy enfatizar esto, que nuestra felicidad se encuentra en Cristo. So I want to emphasize this, that our happiness is found in Jesus. Hermanos, yo sé que las cosas que vivimos ahorita no están bien. Beloved, I know that the times that we're living in right now or the things that we're going through aren't well. Y queremos que las cosas mejoren. And we want things to get better. Pero aún si las cosas mejoraran y Cristo no está, aún así tú y yo estaríamos vacíos. But even if things got better and Jesus isn't there, even like that, you and I would be empty. Muchas personas han idolatrado sus parejas, sus hijos, sus familiares, sus logros. Many people have made idols out of their couples, their children, and their achievements. Su fama, sus posesiones y todo lo demás. Their fame, their positions, and everything else. Pero nada de esto puede llenar como Jesucristo lo hace. But none of these things can fill you the same way that Jesus does. Si el hombre se aleja de Jesús, If a man draws away from Jesus, no hará otra cosa sino desviarse. he won't do anything else but deviate. Si tú no descansas en Él y en su plan y en su palabra, If you don't rest in him, in his plan, and in his word, tarde o temprano te vas a agotar. sooner or later you're going to get tired. Si te alimentas de cualquier otra cosa que no sea Cristo, es vanidad y es nada. If you feed yourself out of anything else that's not Jesus, it's just vanity and it's nothing. Y yo quiero decir que tenemos que darnos cuenta de cómo la realidad de Cristo es lo que debe de llenarnos. And I want to say this, that we have to realize how the reality of Jesus is what needs to be able to fill us. Este mundo nos quiere deslumbrar con todo lo que nos vende. This world wants to outshine us or shine in front of us with everything it's trying to sell us. Haciéndonos creer que si tú obtienes sus placeres o sus cosas, tú vas a ser feliz. Making us believe that if you get all of its pleasures and all of its things, then you're going to be happy. Yo veo que un problema que existe actualmente, y lo he
dicho en otras ocasiones, I see a problem that's currently happening, and I've said this on different occasions, es que el mundo y la cultura alimentan un sentido de insatisfacción e injusticia. is that the world and its culture feeds a type of, you're not satisfied in a type of injustice. Sí, y como que tú siempre eres una víctima. It's like, and it's always telling you that you're a victim. El mundo te dice, la gente no ha sido justa contigo. The world will tell you people have not been just with you. No te han dado lo que te mereces. They haven't given you what you really deserve. Y esta frustración de no tener lo que sentimos que nos merecemos, And this type of frustration of not feeling satisfied with feeling that we've received what we deserve nos puede convertir personas llenas de amargura y de venganza y de odio. can fill us and make us people full of bitterness, anger, and hate. Cristo dijo, yo soy el pan de vida. Jesus said, I am the bread of life. El que de mí come nunca tendrá hambre ni tendrá sed jamás. He who eats of me will never grow hungry and never thirst again. Tú y yo podemos encontrar nuestra profunda identidad en quién somos para Dios. You and I can find our deep identity in who we are in God. Toda persona necesita encontrar su identidad en Cristo, And every single person needs to be able to find his identity in Jesus. porque eso nos hace poder responder de una mejor manera aún ante la misma injusticia. Because this allows us to now be able to respond even in the middle of injustice. Entonces, yo quiero solamente hoy decirte que este Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, So today I just want to tell you that this same Jesus, who's the truth, the way, and the life, nos invita a cenar con Él. he's inviting us to dine with him. Qué impresionante. This is impressive. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo en Apocalipsis 3:20. In Revelations 3:20, he says, "Here I stand at the door and knock. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, If someone hears my voice and opens the door, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. I will go in and dine with him and he with me." El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. He who has ears to hear, listen to what the Holy Spirit is saying to the churches. Escucha bien cómo Cristo ama a su pueblo con un amor santo y divino. Listen to what Jesus is, how he loves his people with a holy and divine love. Su afecto está sobre cada uno de nosotros. His affection is over every single Él one of nos ha us. demostrado su amor. He's already shown us his love. Y yo quiero insistirte el día de hoy en el nombre de Jesús. And so I want to insist to you in Jesus' name, Es tiempo de que le digas, Jesús, it's time that you say, Jesus, tienes mi atención. you've captured my attention. Quiero oír tu voz hablándome. I want to hear your voice speaking to me, Hablándome a lo más profundo de mi corazón. speaking to the deepest part of my heart. No quiero escuchar la voz de temor ni de todo lo que está a mi alrededor. I don't want to hear or listen to the voice of fear, anything that's around me. No quiero evadirme o simplemente distraerme. I don't want to just distract myself or avoid things. Mira, Jesucristo se plantea aquí en este pasaje de una manera muy especial. But look, Jesus puts himself in a very special way in this scripture. Dice, estoy a la puerta y estoy llamando. And he says, "Here I stand at the door and I knock." Está haciendo dos cosas. And so he's doing two things. Está parado en una actitud de que está esperando una respuesta. And so he's standing there with an attitude that he's waiting for a response. Y va más allá porque él dice que está tocando a la puerta. And he's going even deeper or farther because he's saying, "I'm knocking at the door." Yo cuando pienso en Jesús tocando la puerta, digo, Jesús, tú podías entrar. When I think of Jesus knocking at the door, I tell myself, Jesus, you could have gone in. Tienes el poder You have the power para hacer lo que quieras con todos. to do as you wish with everyone. Pero ¿sabes qué hace Jesús? But you know what Jesus does? Él respeta nuestras decisiones. He respects our decisions. Respeta nuestras prioridades. He respects our priorities. Él jamás va a entrar por la fuerza. He's never going to go in by Él force. jamás te va a obligar a nada. He's never going to obligate you to do anything. Y yo digo, Señor, concédenos el poder escucharte y abrir la puerta. And so I say, Lord, would you grant us the ability to be able to hear you and open the door? Queremos hospedarte como tú eres digno, Jesús. We want to be your host the way you're worthy of it. Jesús nos invita a dos cosas. And so he invites us to two things. Número uno, que escuche su voz. Number one, that you hear his voice. Y yo pienso a veces es complicado escuchar la voz de Jesús. And so sometimes I think how complicated it could be to hear Jesus' No voice. porque Él sea complicado, Not because he's sino complicated, porque es demasiado el tráfico que hay en nuestra mente. but because we have a lot of traffic in our mind. Demasiados ídolos, demasiadas
distracciones, demasiado temor. Too many idols, too much distraction, too much fear. Y no podemos oírlo a Él hablar claramente. And we can't hear him speak clearly. Pero es una acción en nuestro corazón que le permite tener acceso a la parte más profunda de nosotros. But it's really an access into our heart where it allows him to do whatever he wants to do with us. Es decirle, Señor, te voy a poner todo mi tiempo y toda mi atención porque quiero estar contigo. Is to say, Lord, I'm going to give you all of my time and all of my attention because I want to be with you. Y una vez que tú tomas esa acción, ¿sabes qué dice Él que va a hacer? And once you do all of that, do you know what he says he's going to Dice, do? voy a cenar contigo. He says, I'm going to dine with you. Él podía entrar para ponernos una paliza y corregirnos. He could go in there to beat us and to correct us. Pero dice, no, yo quiero cenar contigo. But he says, no, I want to dine with you. Es un poco como lo que decía Elijah Choi la semana pasada. It's a little bit like what Elijah Choi was saying last Dice, week. quiero que regreses porque yo soy tu esposo. He says, I want you to come back because I'm your bridegroom. Y él dice, yo quiero que me abres porque quiero cenar contigo. He says, I want you to open because I want to dine with you. Uno diría, wow, o sea, es tan valioso para ti el que yo cene contigo. And you could think, wow, it's so valuable to him, the fact that he wants me to eat with him. Y dice, sí, yo te quiero conmigo. And he says, yes, I want you with me. Y dice que él viene preparado con algo que él pone en la mesa. And it says that he comes prepared or ready with something that he's going to place at the table. Y obviamente nosotros también ponemos nuestra fe, nuestro corazón, todo lo que somos para estar en la mesa con él. And obviously, we place our faith and our heart and everything that we are so that we can be there at the table with him. Cuando él dice, quiero cenar contigo y tú conmigo, pienso que hay un intercambio. So when I think of this thing where I want you to eat with me or dine with me and you with me, I think of an exchange. Es algo que recibo de él y algo que le entrego a él. Something that I receive from him, but I also give back to him. Entonces, hermanos, Dios nos está invitando a esta comunión diaria con él. So, beloved, God is inviting us to this daily fellowship with him. Tú no cenas una vez al mes You don't have dinner just once a month o una vez a la semana. or once a week. Cenas diario. You eat every day. Tienes hambre. You're hungry. Y ese es el tiempo And this is the time de que tú y yo tengamos esa intimidad con Cristo, hermano. where you and I can have that intimacy with Christ, beloved. Yo quiero decir algo a manera de conclusión de este mensaje. And so I want to say something in a way that we can conclude this message. Mientras observo todos estos tumultos y estas protestas y estas injusticias, As I start seeing all of these marches, all of these protests, and all of this injustice, mi corazón se duele, obviamente. obviously my heart is aching. It's in Cuando pain. pienso en la solución, And when I think about the solution, porque veo que el hombre está quebrantado. because I see that a man is broken or men are broken, Tanto el hombre que hizo la injusticia como el hombre que sufrió la injusticia. much as the person that suffered the injustice as the person that also created it. Y tanto las personas que están tratando de abogar por justicia están quebrantadas. As much as also the people that are seeking to fix the problem or be attorneys to fix the problem, they're also suffering. Pero nosotros, hermanos, de veras la solución es Jesucristo. But beloved, the solution is Jesus. Y no lo digo como un cliché, Él es la respuesta. And I don't say this just as a cliche. No, he is the Él answer. es la persona que empieza a arreglarnos por dentro He's the person that begins to fix us up inside y que nos permite ser una respuesta a lo que está pasando. and that allows us to be an answer now to what's happening. Dan Juster escribió algo esta semana, hermanos, So, beloved, Dan Juicer wrote something this week que tiene que ver mucho con esto que estoy diciendo. that has a lot to do with what I'm talking about. Dice, sin la regeneración y la influencia en la sociedad He said, without regeneration and influence in society, de los regenerados, of the regenerate, las personas buscarán dominar a los demás people will seek to dominate others y ejercer el poder en su beneficio y a su costa. and wield power for their benefit and at their expense. O sea, lo que la sociedad necesita son las personas regeneradas que pueden traer un sentido sano de justicia. So what society needs is the people that have been regenerated to bring a healthy way of justice. Sigue diciendo Jan Joster, el pecado conducirá al racismo, etnocentrismo, sadismo, hedonismo y misoginia. And so he continues to say sin will lead them to racism, ethnocentrism, sadism, hedonism, and misogyny. Y es por eso, dice él, que se convierte en el trabajo del cuerpo del Mesías traer la voz profética a la situación. And this is why it becomes the job of the body of Messiah to bring the prophetic voice to the situation. Hermanos, ¿quién va a hablarle su identidad en Dios
a las personas de cualquier raza, Beloved, who's going to speak to the identity that people have in God to people of any race? ya sean afroamericanos Whether they be African American, o sean anglosajones or they could be white o hispanos or Hispanic o asiáticos de cualquier lugar. or Asian from any place. Quienes podemos hablar lo que ellos son, somos los que tenemos a Cristo. The ones that could speak to them as to who they are the ones that have Jesus. Quienes pueden promover la reconciliación y la sanidad, somos los que tenemos a Cristo. The people that can promote reconciliation and healing are the people that have Jesus. Dan Just sigue diciendo la reconciliación basada en el valor igual de todas las personas. Dan Juster continues to say reconciliation based on the value or the equal value to all people. Dice, si un grupo racial o étnico en particular recibe un trato más injusto, If a racial group or ethnic group in particular receives a different type of unjust treatment than somebody else, el enfoque de lo profético será reparar esa injusticia. the focus of the prophetic is to repair that injustice. Es lo que Cristo dijo. That's what Jesus said. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Blessed are the peacemakers because they shall be called sons of God. Hermanos, más que nunca necesitamos llenarnos de todo lo que Cristo es Beloved, more than ever, we need to fill ourselves with everything of who Jesus y is poderlo impartir al mundo quebrantado. and be able to impart him to a broken world. Obviamente comenzando por nuestra familia And then obviously it begins with our y de family. ahí a todas las personas que están sufriendo algún tipo de quebranto, And then from there to every single person that's suffering some type of ya brokenness, sea una enfermedad o una injusticia de cualquier clase. whether it be a type of illness or a type of injustice of any class. Todos somos personas quebrantadas que necesitan la redención. We're all broken people that need redemption. Y las multitudes necesitan a aquellos que están caminando con el poder y el valor, And the multitude needs those people that are able to walk in the power and the value con el entendimiento de lo que Dios está diciendo. with the understanding of what God is saying. Necesitamos personas que son, como dice Mariano, hijos de la intimidad, We need people, as Mariano Sandoval is saying, people of intimacy que escuchan la voz de su amado y se llenan de su amor y de su compasión. that hear the voice of their beloved and are filled with loving compassion. Hermanos, el pueblo con entendimiento será parte de la solución Beloved, people with understanding will be part of the solution en vez de contribuir a la confusión. instead of contributing to confusion. Debemos, hermanos, posicionarnos para recibir mayor entendimiento. We need to position ourselves so that we can receive greater Jesús understanding. nos dio dos consejos para el último tiempo muy sencillos. For the end times, Jesus gave us two simple pieces of advice. Dice, velen y oren. He says, be watchful and pray. Quiere decir que tú necesitas estar sobrio para entender lo que el Señor está diciendo. And what he's saying is that you have to be sober to be able to understand what the Lord is speaking. Y necesitas tener una vida de oración en la que tú eres fortalecido. And you need to have a type of lifestyle of prayer where you could be strengthened De tal manera que como tú desarrollas entendimiento y fortaleza, in such a way as you're receiving understanding and strength entonces terminas, o sea, sigues la carrera como un vencedor. so that you can continue the race like a person who's an Y overcomer. yo quiero orar por ti el día de hoy So then I want to pray for you today y pedirle al Señor esta revelación e impartición de Cristo and ask the Lord for this level of revelation and impartation of y Jesus, especialmente que escuches su voz y abras la puerta. and especially for you to be able to hear his voice and open the door. Porque aquel que es el camino, la verdad y la vida quiere tener comunión contigo. Because he who's the way, the truth, and the life wants to have fellowship with you. Él es la respuesta que tú tanto has buscado. He is the answer that you've been looking for. Vamos a orar. Let us pray. Señor, te damos gracias Lord, we thank you en el nombre de Jesús in the name of Jesus, por Cristo mismo, for Jesus himself, nuestro Salvador. our Savior. Y permítenos responder a su llamado Allow us to respond to his calling para entonces ser una respuesta a la crisis del momento, so Señor. we can be an answer to the crisis of this moment. Porque podemos ser la voz y los brazos y el corazón a una generación quebrantada. Because we could be the voice, the hands, and even the heart to a broken generation. Oh, Señor, ayúdanos, te necesitamos. Oh Lord, we need you, Lord. Would you help us? Te pedimos que visites cada hogar We ask you to visit every home y que sigas teniendo una convicción del llamado a la intimidad contigo. and that you can continue to bring a conviction of the calling to have intimacy with you. Trae consuelo, Señor. Bring comfort, Toda Lord. persona que sienta que
como que ya no puede más, Every person that feels that they can't continue, que sepa que Cristo en él es la esperanza de gloria. that they know that Christ in them is the hope of glory. En el nombre de Jesús. In Jesus' name, Amén. amen. Gracias a Dios por esta palabra. Thank God for this word. Vamos a ir a un panel para hablar un poco acerca de esto. We're going to go to a panel now so that we can speak a little bit more into Y creo que this. es importante procesarlo And I think that it's important that we process y que sea this parte de la realidad en nuestras vidas. and that this become part of the reality of our lives. Te amamos y te bendecimos. We love you and we bless you. Y hermano, estamos aquí con este tema importante, interesante, y tenemos un panel aquí para platicar acerca de este tema. Tengo el gusto de tener aquí a Oscar con nosotros, quien, como ustedes saben, trabaja, es director ejecutivo de la Casa de Oración. Y también tengo a Ángel aquí, gracias a Dios. Los dos son hombres de Dios que oran y buscan el rostro del Señor. Y bueno, hemos hablado hoy acerca de cómo Cristo es el camino, la verdad y la vida, y cómo en la medida que tenemos una comunión con Él podemos andar como Él anduvo, responder, ¿verdad? Estamos viviendo una situación como país muy compleja, muy dolorosa también, muy violenta, y no es tan fácil responder. Todavía estamos aprendiendo como comunidad hispana y como iglesia cómo respondemos, cuál sería la respuesta de la iglesia, de los cristianos frente a esta situación. Así que comienzo con Oscar. Oscar, viendo lo que está sucediendo y viendo el tema que estamos dando, ¿cuál crees que deba ser la respuesta de nosotros como cristianos y como iglesia frente a esta situación tan cruda, de una injusticia tan tremenda que se vivió, de unas protestas tan violentas que están ocurriendo? Sí, yo pienso en tres cosas, pastor. Pienso lo primero que obviamente nuestra respuesta es Jesús. O sea, nuestra respuesta tiene que ser ir a Jesús y pedirle a Él que realmente nos muestre qué es lo que está sintiendo. O sea, qué es lo que está pensando, porque probablemente podemos ser muy rápidos para traer una opinión. Sí. Y obviamente estamos en contra 100% de la injusticia, pero yo lo que siento es que Dios quiere que vengamos al lugar secreto con Él y digamos, Señor, ¿qué estás pensando de esto? La segunda respuesta que yo creo es poder consolar a los dolidos, consolar a los que están muy dolidos, a los que están muy afectados. Yo creo que el dolor es real. Sí. Yo creo que lo que está pasando es real y realmente, una vez más, estamos en contra de la injusticia y hay gente que está muy dolida por esto y tenemos que atenderlos. Y lo tercero es orar. Orar para que el Señor nos diga cuándo tenemos que dar alguna opinión según el radio de influencia que tengamos, ¿no? Claro. O sea, de decir, Señor, ¿sabes qué? Tú me has dado quizá un liderazgo, me has dado una influencia, me has dado algunas personas. Dime qué les digo. Y que ya en ese momento entonces ya yo pueda dar una opinión que venga de Dios, una opinión centrada en Dios, para poder entonces responder acorde a lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Porque lo que estamos viendo, hermanos queridos, es que hay como estos dos lados, ¿no? Uno sería obviamente el lado de la comunidad afroamericana que ha vivido un racismo, una discriminación tremenda, una violencia incluso como se acaba de ver recientemente. Y hay otro lado que, o sea, obviamente observa pues todo el daño que se está causando, la destrucción, lo que sea, producto de este resentimiento que hay tan fuerte y de otras cosas que están ahí en el aire, ¿no? Pero yo creo que, como bien dice Oscar, que nuestra narrativa no es simplemente responder emocionalmente a lo que vemos de un lado o del otro, sino escuchar la voz de Jesús. Y precisamente pues nuestra prédica de hoy es sobre ese tema, ¿no? El punto de que en la medida en la que, o sea, conocemos a Cristo, Él nos invita a cenar con nosotros, a conocer su corazón, entonces podemos estar más preparados
en el lugar que tú te encuentras como ama de casa, como padre, como líder, para dar una respuesta de Dios a una generación que está sufriendo muy fuertemente de cualquiera de los lados del espectro. Entonces, Ángel, ¿qué más sientes respecto a cuál es nuestra respuesta como cristianos y como iglesia frente a esta realidad tan intensa que estamos viviendo? Bueno, como cristianos debería de ser primero buscar a Dios, como dijo Oscar, porque en Él es donde vamos a encontrar la respuesta. Porque crisis, la humanidad ha pasado por diferentes crisis y por diferentes problemas, pero las personas que han buscado a Jesucristo y han buscado su voluntad han sabido responder correctamente. Por ejemplo, Daniel en el foso de los leones. O sea, Dios no lo libró del foso de los leones, pero lo libró en medio de la crisis. Pero Daniel no estaba en conflicto porque sabía quién era Jesucristo. Sabía que Jesucristo era su paz, sabía que Jesucristo era su protección. Entonces siento que en medio de lo que estamos viviendo, o sea, porque la pandemia todavía no se termina. Así es. Y ahora están estas protestas y algunos de los protestantes son violentos. No todos, porque algunos están protestando por una justicia que es real, por un dolor que es real, por algo que sucedió que es real y nos unimos y estamos orando por ellos. Pero ¿cómo respondemos en medio de todo esto? Creo que la mejor respuesta es cerrar nuestro cuarto, meternos con el Señor, conversar con otros cristianos maduros y después de estas conversaciones, primeramente con Dios, es responder a la comunidad. O sea, orar por ellos. Tal vez Dios nos dé gracia para ir y llevar comida, llevar aguas, ir y orar por ellos, ir al día siguiente que cuando queda todo tirado, ir y limpiar basura, ir a hacer diferentes obras que las personas puedan saber que estamos con ellos. Ya. Sí, yo creo, hermanos queridos, que una de las partes importantes en este momento no es tanto encerrarnos en nuestro mundo. O sea, yo sé que mientras hay temor de la enfermedad, de la violencia, podemos tender a aislarnos. Y yo creo que es bueno protegernos, pero tampoco es bueno un aislamiento, porque el hecho de poder escuchar a una comunidad que está sufriendo, el hecho de poder... Pienso en esta parábola que Jesús enseñó del buen samaritano, ¿no? Que pasan dos personas allí, ¿no? Pasa un sacerdote y un levita, y ellos ignoran a esta persona que está sufriendo, ¿no? Y viene un samaritano, una persona que era completamente despreciada por el pueblo judío, y trae una respuesta real a una necesidad real y paga un precio y lo lleva para o sea, bueno, cura sus heridas, lo lleva para el mesón y paga para su recuperación. Entonces yo creo que obviamente es orar, yo coincido 100%, pero también tal vez actuar. Sí. Y vamos a pedirle gracia al Señor porque no está actuando con imprudencia, hay que tomar precauciones, pero también yo creo que bajo la dirección del Espíritu Santo, decir, ¿qué haría Jesús en este momento? Jesús, que es el camino, que es la verdad, que es la vida, que es el príncipe de paz, ¿cómo respondería? Y ahorita es cuando Dios está estirándonos, hermanos, de verdad, como comunidad, como familias, con todo lo que está pasando para que podamos crecer y responder como Dios quiere. Así que yo creo que esa sería la conclusión. No sé si quieran añadir algo más como un consejo a la iglesia que nos ve y que está observando esto. ¿Hay algo más que ustedes sienten que tenemos que animar a la congregación? Sí. Yo siento que como iglesia nosotros sí tenemos una voz y nosotros sí tenemos una posición en contra de cualquier tipo de injusticia que veamos. O sea, tenemos que tener una voz, pero siempre es una voz que viene del lugar secreto. Veo las bienaventuranzas y la cuarta bienaventuranza es bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pero tener hambre y sed de justicia no viene sino después de ser pobres de espíritu, de llorar y de ser mansos. Entonces creo que nuestra respuesta ante lo que está sucediendo es una respuesta en mansedumbre, es una respuesta en amor, es una respuesta recta, bíblica, pero es en mansedumbre. Y creo que cuando intentamos aplicar la justicia, es una falsa justicia. Y creo que hay que poder decirle, Señor, ayúdame a ser pobre de espíritu, manso y a llorar con los que lloran para entonces poder también tener hambre y sed de justicia. Amén. Angelito. Sí, Cristo ha puesto una luz en nosotros. Como iglesia hispana, como que no podemos quedarnos en nuestros hogares y esconder esa luz. Así que los voy a invitar a que en la gracia de Dios podamos ir a nuestro lugar secreto, como hemos estado hablando, y ver cuál es la voluntad de Dios en nuestra ciudad para esta temporada.
tal vez sea llevar alimento, tal vez sea hacer diferentes cosas, tal vez sea unirte con tu familia y explicarle lo que está pasando, pero siempre manteniendo a Cristo en el centro de la conversación. Así que Dios nos dé la gracia para escuchar su voz y poder responder ante las situaciones que están pasando, pero no escondernos en temor, sino en osadía, en sabiduría, poder salir y que la luz de Cristo resplandezca para que su reino se siga estableciendo en esta nación. Amén. Ya, porque, y como lo decíamos al final de la prédica, yo quiero recalcarlo, hermanos. O sea, Cristo es la respuesta. Cristo en nosotros, dice la Biblia, la esperanza de gloria. Una iglesia llena de Cristo que muestra la compasión y el amor de Cristo. Y Cristo en cualquier persona quebrantada, ya sea la persona que sufrió la injusticia, ya sea la persona que sufrió la violencia. La respuesta al quebranto del ser humano es Jesucristo, el Salvador, el Señor, el Príncipe de Paz. Y yo creo que vamos a cerrar orando por nuestra comunidad, vamos a orar por las autoridades y aún por los policías, hermanos, todas las personas que están involucradas en esta situación. Vamos a clamar a Dios juntos por la paz de nuestras ciudades y sobre todo por el reino de Dios descendiendo sobre nuestras ciudades. Así que tomemos un tiempo, únase con nosotros. Padre, te damos gracias porque podemos hablar como iglesia de estas cosas, estamos aprendiendo cómo responder, pero estamos también escuchando tu voz. Cristo, tú eres la respuesta para todo el quebranto del ser humano, Señor. Hoy clamamos por las autoridades, por el presidente, por el gobernador, por los alcaldes, que les des gracia y sabiduría para responder de la manera más adecuada. Oramos por toda persona que se ha sentido violentada, Señor, que ha sufrido. Ten misericordia. Oramos por los que han sufrido injusticias. Oramos por la comunidad afroamericana de nuestro estado, de nuestro país. Señor, que Cristo venga y sane y restaure, que lo conozcan como Señor y Salvador, que puedan experimentar esa gracia tuya, aún esa sanidad. Yo oro por la reconciliación, Señor, que aún en Cristo puede operarse entre las razas, oh Señor, porque tú haces una obra poderosa, Señor. Y pedimos porque en cada uno de nosotros hay esta sensibilidad a la voz de tu Espíritu Santo para, en la circunstancia que nos encontremos, traer una respuesta concreta, Señor, y ser luz y sal, Señor. Gracias por poder unirnos y por poder clamar y por poder responder como tú nos estás guiando, Señor. Bendice a la iglesia, síguela guardando y llenando de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gracias por estar aquí con nosotros. Recuerden que aquí están los pastores para servirles, que sigan conectados con los grupos de amistad también y con la casa de oración también. Sigan ahí conectados en línea. Les animamos a todos. Por favor, también el SEM tiene un curso, busquen información, es un tema de Apocalipsis y usted tiene interés en los últimos tiempos, ahí está, hay mucha enseñanza, mucha respuesta. Va a estar aquí la información en la pantalla para que ustedes puedan estar conectados y recibiendo. Que Dios me los bendiga. Gracias, Oscar. Gracias, Ángel. Y estamos, hermanos, juntos. Nos vemos la próxima semana, primeramente Dios.